Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a hablar de la coyuntura, de lo que ha surgido a raíz de declaraciones que hizo, de un discurso que hizo el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, donde mencionó a Uruguay dentro de una lista de paraísos fiscales y allí se desató la tormenta. Ricardo, bienvenido. Exactamente, este es un poco el punto inicial para hablar tanto de Francia y de este tema, pero básicamente vamos a hablar hoy mucho de Argentina y vamos a ver que estas palabras de Sarkozy, del presidente Nicolás Sarkozy, tienen mucho que ver con Argentina. Acá estamos viendo el nuevo eje del mal para Uruguay, parece ser Nicolás Sarkozy, presidente Vos decís de que Francia. ya existe un eje del mal contra Uruguay. Y también. me parece que en estos días el eje del mal es Sarkozy, Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, además presidente del G20, en función de tal o en calidad de tal, él habló. Aunque ya se dio la presidencia a México, ¿no? En el mismo acto. Exactamente, pero antes de irse, dijo, como presidente del G20, Un regalito arriba de la ensució, mesa. porque puso a Uruguay en una lista, dijo que se podía ser desplazado de la comunidad internacional, y obviamente Cristina Fernández de Kirchner, que ya se ha mostrado que había, no digo instigado, pero había hecho en las reuniones del G20 y previo a la reunión del G20 en septiembre, ya había insistido en ese grupo de los principales países del mundo, los 20 principales países del mundo, decir, bueno, queremos tener información sobre los países que no intercambian datos y obviamente ahí la alusión en el caso de Argentina es clarísima. El canciller argentino habló de guaridas fiscales. Guaridas fiscales, exactamente. O sea que ese, de alguna manera, una instigación argentina, no digamos que Sarkozy habla porque Cristina Fernández de Kirchner le dijo, mirá, menciona esto, pero en definitiva se da la coincidencia de que Argentina sigue presionando muy fuerte, de que la OCDE, que son la organización que agrupa a los países más desarrollados, ya había dicho a Uruguay, tienen que hacer un convenio de intercambio de información con Argentina y Brasil, y luego está esta reunión del G20, donde justamente la presidenta, en una reunión, en una cena con los demás líderes, hace hincapié o hace foco en este tema. En medio de la crisis mundial hace foco en lo que llama ella las guaridas fiscales o paraísos fiscales. En la próxima, vamos a ver, en la próxima placa estamos viendo de alguna manera los principales temas que están hoy enfrentando o que tienen a Uruguay como un centro con Argentina. Uruguay, que con el gobierno de Mujica ha estado con una tesitura de, digamos, mano blanda o de tratar de recomponer las relaciones en base a la buena relación personal, ¿no? A diferencia de lo que fue la relación entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en su momento, fue una relación tirante, fue una relación que no fue fácil. Pero en este momento tenemos 4 temas por lo menos fácilmente identificables en esta relación entre, vemos ahí Cristina Fernández de Kirchner tan chic como siempre y Mujica no tan chic como siempre, con esa cosa de Argentina de los gigantes, con ese cuadro atrás de Perón y Evita. Pero por ejemplo, Argentina presiona para Uruguay entregue información sobre los inversores argentinos que están en Uruguay. Muchos inversores están con dinero absolutamente limpio, o sea, sin dinero blanco, no es dinero negro, pero que no quieren estar bajo el control de las autoridades fiscales argentinas. Tienen dinero en Uruguay. Después las restricciones a la compra de dólares que impuso Argentina, y ya hablamos hace la edición de la semana pasada de Pensar Economía, pueden generar efectos sobre inversiones de corto plazo o sobre el turismo, porque obviamente que la gente que viene acá compra dólares en Argentina. Obviamente Argentina ha aumentado las restricciones a las importaciones y en esa volada ha caído Uruguay. Supuestamente el objetivo es China, pero en esa volada ha caído otros países y obviamente vamos a ver ahora cómo ha caído o cómo es el intercambio comercial con Argentina. Y por otro lado, un tema muy importante para Uruguay que es el tema puertos. Argentina tranca sistemáticamente todo lo que tiene que ver con mejora el acceso a puertos uruguayos. Hoy por hoy hay 2 proyectos de puertos nuevos en la terminal de Nueva Palmira que son absolutamente necesarios y Argentina, en el seno de la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, lo está trancando. Ahora vamos a ver un poco, Uruguay va a tener que ceder, vos lo hablaste con Leonardo Costa en Poder Pensar, que es un asesor, un especialista en estos temas, algo va a tener que ceder en cuanto al intercambio de información con Argentina y con Brasil. Él hablaba de la necesidad de empezar a dialogar con Argentina, después se verá, él decía en qué términos se termina negociando, esto va a llevar una conversación larga de 1 o 2 años, pero lo cierto es que Uruguay tiene que dar un paso para salir de la lista gris. Exacto, tiene que dar un paso y digo, o sea, la estrategia es decir, salgo de la lista gris, pero tampoco, o sea, me desnudo, o sea, o cedo todo. Yo he escuchado, por ejemplo, que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ha dicho, esto no va a ser retroactivo, información para atrás, sino información hacia adelante. Se habla mucho del sistema suizo, en el cual no se da la información, se da el dinero o el equivalente al pago de impuestos, pero no la identidad de las personas. O sea, Uruguay va a tener que tener una estrategia muy fina y además con un país como Argentina que a cada paso está presionando y obviamente aprovecha su condición de país más importante. Vamos a ver lo que es Argentina importante, porque a veces hablamos de inversión extranjera directa, y el otro día, viendo los datos del 2001 al año 2009 del Instituto Uruguay 21, Argentina es el principal origen de la inversión externa
entre el año 2001 y 2009. O sea, es la principal fuente de inversión extranjera directa. O sea que, obviamente, parte de esa inversión la provocó Néstor Kirchner con las medidas a nivel agropecuarias que trajo oleadas de agricultores y productores a Uruguay. Pero bueno, es muy importante lo que es la inversión extranjera directa. Obviamente es un tema a cuidar, como también podemos ver lo que es el intercambio comercial de bienes. Ojo, intercambio comercial de bienes estamos viendo. Como vemos ahí, el déficit comercial ha sido una constante en los últimos años con Argentina. Está acercándose ya en septiembre de este año, ya está en el mismo nivel el déficit comercial que todo el año 2010. O sea, con Argentina estamos mal a nivel comercial y ahí lo que vemos, si vemos la gráfica de abajo, en el índice de competitividad, en rojo vemos lo que ha sido la competitividad global del país en general, que ha caído, pero en azul vemos que con Argentina ha caído más. Aunque es un poco mentiroso porque en realidad ese indicador del Banco Central toma la inflación oficial de Argentina, que nadie cree. Nadie cree que en Argentina hay menos de 10% de inflación. En Argentina hay más de 20 o de 25% de inflación. Ahora vamos a ver el turismo. El turismo, obviamente, a pesar de que otros orígenes brasileños, europeos, han aumentado su participación, la presencia sigue siendo altísima la presencia argentina. Sí, más del 50%, como vemos en la gráfica, ha sido de argentinos. Y por más que vengan brasileños, vengan europeos, la presencia... Es difícil de compensar, ¿no? Sí, hoy Argentina va a seguir siendo un foco, una fuente principal de ingreso de turistas, de fuente de dólares, y obviamente todas estas restricciones que está habiendo en Argentina respecto a la compra de dólares, porque quieren emitir una fuga de dólares, puede generar problemas en el ingreso, por lo menos de algún tipo de turistas. Uno piensa que la gente que tiene esas enormes casas en Punta del Este no va al cambio en Argentina a comprar dólares, obviamente. Pero, obviamente, desde Uruguay ya hubo algunas propuestas, por ejemplo, poder intercambiar en pesos argentinos acá, que ellos puedan... por ejemplo, alquileres o algún tipo de transacción que se pueda hacer en pesos argentinos. El Banco República también habría alguna medida como para aliviar esto, pero en definitiva es una propuesta, no es fácil, o sea, que aceptar en otro país, porque el dólar es una moneda corriente en todos los países del mundo y todo el mundo negocia en dólares, pero aceptar el peso argentino acá, la verdad que sería bastante complicado. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina con el dólar? Lo vamos a ver en la siguiente placa con una foto que vemos es muy impactante, porque es lo que te pasa hoy en Argentina cuando vas a comprar dólares a una casa de cambio. Tenés personal de la AFIP, que es la EGI de Uruguay, controlando el origen, la disponibilidad que vos podés tener de los fondos. O sea, vos tenés que demostrar el origen de los fondos, la capacidad que tenés, o sea, que no estás haciendo una operación para sacar dinero fuera del país. Y hoy Argentina está camino a una devaluación. Estas medidas por parte del gobierno solamente demoran la situación. Argentina tiene que atacar factores vinculados a la gran presión interna, a la inflación interna, y eso se hace o con una devaluación o haciendo un ajuste fiscal, cosas que el gobierno de Cristina Fernández no está dispuesto a hacer. Estas me parece son medidas que van a, de alguna manera, explotar. En definitiva, con Argentina lo que estamos viendo es una presión, una política de línea blanda del país, que ha tenido algunos éxitos, que ha tenido algunos avances en la línea de Mujica con Cristina Fernández. Se han logrado mejoras, por ejemplo, el canal Martín García, el canal en lo que es el río Uruguay, se aceptó dragar 2 pies más. No es suficiente para nada, pero se aceptó. Se han logrado unas mejoras con respecto a el tema de, por ejemplo, de Bond, lo que es UPM, lo que era Botnia, eso es comprimirlo absolutamente, aunque todavía Argentina sigue sin querer publicar los informes que demuestran que UPM no estaría contaminando. Pero como que esa política de mano blanda de Mujica, o esa política blanda de Mujica y del canciller Almagro, ha tenido un resultado bastante dispar. Hay que saber que Argentina va a seguir insistiendo con el intercambio de información porque necesita plata, necesita dólares, necesita que regresar los dólares de cualquier manera porque el dinero en ese país se está yendo. Por otro lado, vamos a tener una Argentina que desde el punto de vista comercial va a seguir restringiendo las importaciones. Uruguay no va a mejorar el intercambio comercial con Argentina. Hay que tener mucho cuidado en asegurar que esta temporada, en principio va a ser una buena temporada turística, pero tratar de ver de seguir muy de cerca cómo viene la evolución del ingreso de argentinos, y por otro lado seguir mucho lo que son las cuentas macro de Argentina, el tema del dólar, el tema a nivel fiscal, porque por más que ahora estamos más, como decíamos siempre, al lado de Brasil, pegados a Brasil, Argentina sigue siendo un socio comercial importante a nivel de servicios, como dijimos, es el principal origen de inversión extranjera directa, y con Argentina se va a tener que negociar, se va a tener que dar información, y lo más importante, con Argentina vamos a tener que sobrevivir. Exactamente. No tenemos otra. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.